Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Amaro López Ramírez y el día de hoy les voy a presentar mi video como pregunta problemas cómo se miden las variables atmosféricas. En primera instancia vamos a abarcar conforme a la temperatura. La temperatura atmosférica es un estado de calor de la atmósfera en grados de calor específico del aire en un lugar o momento determinado. La temperatura se mide con termómetros que estos tienen pues mercurio y alcohol y se clasifican en cuatro escalas que serían las unidades en centígrados o Celsius, Fahrenheit, Kelvin o Reaumur. Tenemos tipos de termómetros, donde clasifique dos, donde sería el seco, es utilizado para medir la temperatura del aire en un momento pues de la observación. Y tenemos el termómetro húmedo, que es un termómetro seco, de igual forma, pero tiene un depósito que tiene su bulbo envuelto en una miscelánea que se encuentra en un depósito de agua destilada, manteniendo así pues mojada para brindar una temperatura. En sí, eso es una fuente de energía donde tenemos el 29% que es reflejado por los gases de la atmósfera, tenemos el 19% que es absorbida por la atmósfera y un 52% restante que llega a la Tierra. Ahora pasamos con el termógrafo y los sensores, donde el termógrafo es un equipo digital destinado a la medición de registro o resguardo de datos de temperatura instrumentados, que en sí es un concepto generalizado donde también aplica en algunas ocasiones la medición simultánea de humedad relativa, donde serían espacios cerrados como alcantarillas, almacenes, entre otras. El rango de medición del termógrafo es muy amplio, normalmente puede medirse en temperaturas de menos 30 grados Celsius y 30 grados Celsius. Tenemos el sensor de temperatura, donde es un sistema que, pues, desde que detecta la variación de la temperatura del aire o del agua y las transformaciones en una señal eléctrica. En sí, este también se maneja a unidades de grados Celsius. Pasamos ahora con la temperatura mínima, media y máxima, donde yo lo pues predeterminé con tipos de termómetro, donde tenemos el primero, en la que hay una varilla pequeña o índice que después de producir la temperatura mínima del peso índice y su posición en obligación del ascenso hacia la vulva, lo que tiene pues detiene un marcador al valor mínimo para observación. Tenemos el de media que es pues diaria, se obtiene a partir de una media aritmética de 24 registros horarios que surgen de la lectura de una banda de termógrafo. Y por último tenemos el de máximo, que pues es de mercurio también, con un estrechamiento capilar cerca del bulbo. Cuando el mercurio se dilata pasa un estrechamiento hasta alcanzar la temperatura máxima. Pasamos ahora a la temperatura de rocío, que es en sí la definición de la temperatura del punto de rocío en función de la temperatura y la humedad relativa, que la humedad relativa es aproximadamente de un 55%. Y en sí, en grados Celsius, es de la rocío es de 93 grados Celsius. Pasamos ahora con el segundo ítem, que es la presión atmosférica, donde la presión atmosférica es la fuerza que ejerce un conjunto de gases mezclados que constituye la atmósfera sobre una superficie terrestre y los elementos que se encuentran sobre ella. Ahora pasamos para el barómetro aneroidal, que en sí es un instrumento para medir la presión atmosférica. En dicho sistema se mide la presión a base de la acción sobre unas pequeñas plaquitas metálicas cerradas que se contraen y se dilatan conforme a la presión. En segundo caso tenemos el barómetro de Torricelli, que en sí mide la altura de las columnas de mercurio que varían según la altitud en la que se realiza la medida. En sí, ambos se manejan sobre milímetros sobre mercurio cuadrado. Perdón, sobre milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. Pasamos con los barógrafos, donde es un instrumento que mide la lectura continua de la presión atmosférica. Esta lectura es obtenida por medio de un barómetro aneroidal, que fue el primero que tratamos, que se encuentra incorporado en el barógrafo, que está acá. Y también se maneja en milímetros de mercurio. Pasamos con el gradiente aviático, húmedo y seco, que el húmedo indica la presencia de contenido de agua en un sistema aviático. Y el seco es la variación de temperatura que expresa las masas de aire en movimiento vertical. Pasando como tercer ítem, pasamos a la humedad, donde la humedad se asemeja a una mezcla de gases ideales de dos componentes. Uno, el aire seco y el otro, el vapor de agua. En primera instancia tenemos el higrómetro y secrómetro, donde el higrómetro es un dispositivo que mide la humedad atmosférica
en una habitación donde se encuentra en proporción de un porcentaje de lectura y se mide pues gramos por metro cúbico. El ciclómetro es un instrumento de medición que sirve para determinar la humedad relativa en el aire, es decir, un dispositivo que utiliza pues para medir el vapor del agua en el aire y se maneja en pulgadas de mercurio. Pasamos ahora con la ley de Dalton, donde sí dice que es una temperatura a presión totalmente mezclada de gases igual de la suma de las presiones parciales ejercidas por cada uno de los gases componentes de la mezcla. Aquí que sería pues la total. Pasamos ahora con la humedad absoluta relativa y específica, donde la absoluta mide la cantidad real del vapor de agua en el aire independientemente de la temperatura. La relativa, pues se expresa como un porcentaje, la medida de cantidad de vapor de agua que contiene el aire a comparación de la cantidad que se presenta en la temperatura específica. Y en la humedad específica eh, se refiere al peso del vapor de agua contenido en una unidad de aire. Esta se expresa como en gramos, o sea, en kilogramos. Pasamos ahora con el déficit de humedad y presión de vapor, donde el déficit de humedad es la cantidad de vapor de agua que se forma partes del aire. Esta cantidad de vapor pues, de agua varían según los diversos factores. En sí tenemos dos, el primario, que ocurre en la atmósfera y es representado de la diferencia entre humedades que existen y la que puede haber. El secundario en sí, que es un déficit de humedad en el aire inspirado. Ahora con la presión de vapor, también más comúnmente pues presión de saturación, a la cual la temperatura, las fases líquidas y el vapor se encuentran en equilibrio. En sí, la relación que hacemos entre la humedad absoluta, presión de vapor y temperatura, pues en sí todos son como formas diferentes de hablar, pero en sí lo que abarca es la cantidad de vapor, pues de agua en el aire. Ahora pasamos con el siguiente ítem, que es el de viento, donde el viento es un movimiento en la masa de aire de acuerdo con las diferentes presiones atmosféricas, donde en primera instancia tenemos el anemómetro, que sí es un instrumento utilizado para medir la velocidad de viento o rapidez de los gases, ya que sea un flujo contenido pues mediante flujo de aire en conducto o flujos no confinados. En sí, el cálculo de este es la velocidad de viento contando el número de vueltas que se registran expresándolos en metros por segundo. Tenemos ahora el cinemógrafos, que es un radar que utiliza ondas de radio o láser que se aplican en el movimiento. Este dispositivo suele ser usado el láser infrarrojo que llega a un vehículo y refleja pues el pulso de la luz infrarroja. Ahora pasamos con las rosas de viento o náutica, que es un círculo que contiene marcados alrededor del rumbo en la que se divide de vueltas horizontales, donde determinados cuatro puntos diferentes cardinales, donde tendríamos el norte, el sur, el este y el occidente. Y ahora la escala de Almayer-Beaufort es un sistema para estimar la fuerza de viento sin el uso pues, de instrumentos. En sí es una función de efecto que el viento tiene pues, su entorno físico. Se clasifica en una escala de 13 puntos, donde el 0 es calmado y el 12 pues ya es catalogado como un tipo de huracán. Como siguiente ítem sería la precipitación, que la precipitación es una fase de ciclo hidrológico que consiste en la caída de agua desde la atmósfera hacia la superficie terrestre, que esta se mide pues es en milímetros. Este es mediante un pluviómetro y pluviógrafo, donde el pluviógrafo es un aparato destinado para medir la cantidad de agua caída y sea en forma pues de lluvia, nieve o granizo. Pasamos al pluviógrafo que tiene un embudo en la parte superior en donde se recolecta la lluvia hasta una revolución llamada sifonaje. En sí, cierta cantidad de precipitación llega a los 10 milímetros.
En se- Ahora pasamos con la evapotranspiración, donde sí la evapotranspiración es la unión de dos procesos diferentes que son pues, la evaporación y la transpiración y estas se miden en milímetros. La evaporación es un fenómeno físico en la cual pasa pues, de estado líquido a gaseoso y sin embargo hay otra variedad de subliminación que es cuando pasa de sólido a gaseoso. En esta tenemos en sí la evaporímetro, que es un instrumento que distano a medir el ritmo a la que tiene un lugar de evaporación en el seno de la atmósfera. Se divide en dos tipos, aquellos en los que la evaporación tiene un lugar en la superficie libre de agua y aquellos en nosotros en los que la vapor pues, corre en una superficie de papel poroso. Y por otro lado tenemos el lisimómetro, que consiste en captar la solución del suelo mediante la creación de un vacío, que es en sí presión negativa o solución dentro de un tubo de toma muestras. Ahora por último, abarcamos con el último, valga la redundancia, que es la radiación solar, que es una energía que emite el sol a través de ondas magnéticas que producen energía renovable, es decir, que las absorbe de un sistema fotovoltaicos para producir energía eléctrica, que en sí se maneja en vatios o en joules sobre segundo. Hay algunos tipos de radiación solar importantes como lo son pues el incidente y lo que refleja. El incidente es un tipo de radiación solar que se caracteriza por, porque los rayos que logran llegar a la Tierra no son directos, sino que están redireccionados. La refleja en sí también es parte de de la radiación incidente. La radiación reflejada es la que, como su nombre lo dice, refleja la radiación solar desde la Tierra por defecto alboico. Y por último pasamos con el neta, donde sí es un equilibrio entre la energía absorbida, reflejada y la emitida por la superficie terrestre o las diferencias de la radiación neta de onda corta entrante y la radiación neta de onda larga saliente. En sí, pues esto ya sería mi presentación y por último estas serían las biografías. Gracias.